los congresistas, pues nos vamos a trasladar ahora a una actividad, a esta hora una mesa de trabajo del congresista Gilbert Violeta. Adelante, por favor, que va a tratar sobre el proyecto de ley que amplía el SOAT y el CAT. ¿Qué significa esto para lo que es la atención de animales afectados por accidentes de tránsito? Este es un proyecto de ley, justamente su autoría, que busca específicamente esto. Vamos nosotros con el evento. Por los minutos de atraso que estamos teniendo debido a los compromisos con la prensa. Les quiero agradecer muy sinceramente la presencia de cada uno de ustedes, comentarles un poquito la razón de ser de esta reunión, que es una reunión de trabajo. Nosotros hemos presentado días atrás el proyecto de ley 3698, que en realidad es un proyecto de ley en el que mi despacho recoge una iniciativa ciudadana. Aquí tenemos de hecho a Jim Romero, que es uno de los impulsores de esta propuesta, y que nos ha permitido alcanzar, a efectos de que el Pleno, la comisión respectiva del Congreso, discuta la posibilidad de ampliar la cobertura del SOAT y del CAT para poder cubrir los accidentes, las lesiones que se producen contra animales, ¿no? Contra mascotas y animales en general. Entonces, a raíz de esta iniciativa y en el ánimo de poder enriquecer esta propuesta, o en todo caso y también recibir sus críticas, por supuesto, de manera transparente como corresponde, los hemos invitado a ustedes en el marco de nuestra semana de representación a efectos de poder conversar un poquito sobre este tema, que no será seguro la primera reunión ni la última, porque tendremos que organizar algunas más y de hecho propondremos luego, ya que en la comisión respectiva se les invite de una manera más formal para recoger estas opiniones, pero con el ánimo de enriquecer esta propuesta y de comenzar a avanzar en este tema, les hemos pedido que nos ayuden con la reflexión del caso. Vamos a tener dos pequeñas rondas de intervenciones. En la primera les vamos a asignar 15 minutos de intervención a cada uno de ustedes, aquí en el orden que se les ha alcanzado, y luego para unos comentarios finales de 5 minutos. En el orden vamos a darle primero a Jim Romero para que nos diga muy brevemente un poco las motivaciones de esta propuesta y cómo nace la iniciativa, a efectos de que luego podamos tener el comentario de cada uno de ustedes. Una vez más, muchísimas gracias, muy buenos días. Comenzamos con Jim Romero. Buenos días ante todo, gracias por la invitación. Les agradezco sumamente el interés en este tema que muchas veces pasa desapercibido en la sociedad actual. Bueno, la motivación que dio lugar a esta iniciativa ciudadana que el día de hoy tiene 226.000 adherentes en la página de change.org, nace sencillamente porque la gente se está dando cuenta de la insensibilidad a la que podemos llegar nosotros los ciudadanos y sobre todo los conductores en este país hacia los animales. No es un secreto para nadie que muchos de nosotros en nuestras familias, en nuestras amistades, tenemos o hemos pasado por la experiencia de perder un animal muy querido, una mascota, que se puede haber escapado por una ventana, ha cruzado una pista, ha sido atropellado y lamentablemente en la mayoría de los casos, no en todos, el responsable de este accidente se ha dado a la fuga. Y se ha dado a la fuga específicamente por una razón muy sencilla. Los conductores o el responsable, muchos de los responsables de estos accidentes, no tienen cómo sufragar estos accidentes de emergencia para atender a estas víctimas que son los animales de compañía. En base a ello y recuperando algunas experiencias en países vecinos, se inició esta iniciativa en noviembre del año pasado. Se presentó inicialmente al Congreso de la República, pero por diversos factores quedó en un limbo y se ha retomado ahora con la llamada del señor del despacho del congresista Gilbert Violeta, que nos pidió retomar este tema. En eso estamos, se ha presentado con la firma de adherentes del Congreso de 15 congresistas adicionales y estamos aquí para conversar sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Jim. Vamos a darle la palabra a Eder Barbeguelata, asesor legal de la Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos recibido la invitación de acá del señor Gilberto Violeta. Hemos acudido en representación de la doctora Chelsea Lamarca, que por motivos de trabajo no pudo asistir. Bueno, nuestros alcances acá en esta comisión es más o menos dar alcances de cómo está regulado el SOAP, ¿no? A qué está destinado el SOAP, ¿no? Para empezar debemos saber cuál es la acción estatal en cuanto a lo que es transporte y tránsito terrestre, ¿no? A qué se dirige esta acción estatal. Justamente el artículo 3 de la Ley General de Transporte Terrestre nos dice que la acción estatal se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios del transporte y del tránsito, ¿no? Asegurando sus condiciones de seguridad, salud, ¿no? Así como la protección del medio ambiente. Asimismo, el artículo justamente 16 establece que el MTC es el órgano rector de esta acción estatal, ¿no? Quien pone las directrices, regula a través de los reglamentos nacionales las condiciones de seguridad, de salud, de protección, con sus diferentes reglamentos. Uno de estos reglamentos es el reglamento SOAP, ¿no? Que fue incorporado a la ley 27181 en el artículo 30, ¿no? Justamente para cubrir aquellos accidentes, a las personas que sufran accidentes de tránsito, ¿no? En lo que es en las vías terrestres, en las vías públicas. Lo que nosotros creemos es que la iniciativa quizás tiene una buena finalidad, pero hay que evaluar a profundidad cuáles serían los incentivos, los incentivos perversos que podría ocasionar, si es que existen, al impacto normativo y lo que busca regular el SOAC, ¿no? Que es la atención rápida, inmediata de los accidentados en estas vías, y evaluar también quizás cómo el SOAC se está desarrollando actualmente, qué problemáticas podría obtener este impacto de cubrir a los animales quizás atropellados y qué tipo de animales, ¿no? Porque en el proyecto normativo no especifican qué tipo de animales, si son animales domésticos, no sé si animales silvestres, no sé si existe una categoría de animales, ¿no? Quizás esta propuesta debería tener una evaluación más profunda en cuanto al impacto y qué otras posibles soluciones, porque una norma, una regulación debe evaluar diversas posibilidades de soluciones, ¿no? Evaluar justamente los pros y contras, evaluar, como les repito, los incentivos quizás perversos que podría ocasionar, ¿no? Quizás, no sé, la no contratación del SOAC, elevar los montos. Toda esa evaluación hay que realizarla a fin de poder sacar una buena regulación, ¿no? Que al final pueda beneficiar a todos y cumpla su objetivo, ¿no? Porque a veces hay regulaciones, tenemos entendido, que salen y no cumplen el objetivo que buscan, justamente porque no se hizo una evaluación correcta y no se puede cumplir la finalidad de esta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sí, solamente con el ánimo de ir orientando esta conversación, efectivamente las preguntas o las interrogantes planteadas por el doctor, por el asesor legal, también fueron materia de alguna de las discusiones que tuvimos en el equipo técnico, ¿no? Y el tema un poco que concluimos en ese momento fue que precisamente se requería luego ya una reglamentación que tendría que hacer el Ministerio de Transportes. Nuestra preocupación original es obviamente por animales domésticos en principio, y esto tiene que ver con qué alcances y con qué costos se van a tener que asumir. Y en segundo lugar, que somos conscientes de que, como se dice económicamente, no existe lonche gratis. Por lo tanto, aquí un poco el tema de fondo va a ser cuánto nos costaría en términos reales poder tener esta ampliación de cobertura y cómo se reflejaría eso en el costo del SOAT. Nuestra teoría sobre esto va un poco en línea de lo que es la estadística. El incremento del parque automotor en los últimos años fue de 500.000 vehículos a 5.250.000 vehículos. Y eso en algunos casos ha significado incluso la disminución del precio mismo del SOAT. Entonces nuestra pregunta era, si es que además sabemos que hay alrededor de un 42%, según nos informan, de vehículos que no tienen SOAT porque viven en un marco de informalidad, la pregunta es ¿qué podemos hacer para ayudar, uno, a la formalización de ese parque automotor por un lado, dos, a tratar de sumergir dentro de ese incremento
del parque automotor que se da de manera orgánica y natural en el país, un costo como la cobertura para el SOAT, la cobertura del SOAT para el caso de animales, en principio para animales domésticos, para evitar de que esto también se genere un exceso de costo. Entonces, por ahí van nuestras interrogantes. Por ahí van nuestras interrogantes y de repente nos pueden ayudar. Les voy a dar la palabra a Eduardo Morón Pastor, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Muchas gracias y buenos días con todos. Este tema lo vimos el año pasado, justamente en diciembre del año pasado tuvimos una reunión similar propiciada por el congresista Alberto de Belaunde. Y en esa reunión hablábamos de que había 3 tipos de grupos dentro de los animales que estamos hablando. El mayoritario, los perros callejeros, luego las mascotas propias, y un grupo muy particular es este grupo de perros de compañía, ¿no? que te permiten, digamos, a las personas ciegas caminar, digamos, en la calle. Y la conclusión de esa mesa en el año pasado fue que en realidad esta iniciativa al grupo de perros callejeros en realidad no le hacía ningún impacto, ¿no? Un poco como ha dicho Eder, claramente esa política, esa regulación no generaba, digamos, un impacto en el objetivo que estábamos planteando. Y lo que se sugirió en ese momento fue que debía promoverse una agresiva campaña de castración de perros callejeros de parte, ya sea de las municipalidades o del propio MINSA, porque en realidad termina siendo un problema hasta de salud pública, ¿no? Y en cuanto a las mascotas propias, lo que se dijo fue que había, digamos, que promoverse lo que se llama la tenencia responsable de las mascotas, ¿no? Entonces, esas personas que están comprándose una mascota deberían tratarlos como lo que son parte de sus familias y por lo tanto debería preocuparse por la salud de ellos, por el cuidado de esos animales, y hoy día las compañías ofrecen productos de aseguramiento para ese tipo de mascotas, ¿no? Porque efectivamente cualquier persona que está movilizándose con alguna de sus mascotas, ya sea caminando o en el auto, puede sufrir un accidente y efectivamente se puede cubrir esos costos de atención para las mascotas propias, ¿no? Y creo que el punto central, lo mencionabas, congresista, lo mencionaba usted hace un momento, es el tema del costo, ¿no? Yo hace 4 años entré a la asociación y lo primero que me dijeron es que el tema de seguros, lo esencial son 3 cosas: fraudes, fraudes y fraudes. Y efectivamente en la operativa de un producto de aseguramiento se vuelve absolutamente desquiciada si es que no hay un control efectivo de fraudes. Y el problema acá es que tenemos estos 2 diferentes grupos de animales, unos con dueño y otros sin dueño, ¿no? Y claramente el incentivo, como bien mencionaba Eder, el incentivo a beneficiarse indebidamente de una indemnización, o desde el lado de los propios veterinarios de tener clientes gratis, ¿no? Se generan, digamos, los incentivos perversos que terminan influyendo en lo que no queremos, que es que el costo del SOAT sea más alto, simplemente no por una debida atención a quien quisiéramos estar atendiendo, sino por una atención fraudulenta, ¿no? Y entonces ese problema va a terminar generando, digamos, un agravamiento de lo que ya hoy día, y lo has mencionado correctamente, más del 40% del parque, a pesar que es obligatorio, no cumple con la obligación de tener SOAT. Entonces, al final, en la tarificación del SOAT, nosotros tenemos que incluir el hecho de que hay un grupo grande de personas que, a pesar de tener auto, no cumplen con la obligación, ¿no? Entonces, creo que la propuesta debería repensarse para aquellos animales, de repente, que están en esta tercera categoría, que son los animales de compañía. Y nada más, los demás en realidad
son otras las políticas públicas las que pueden actuar debidamente sobre ellos, ¿no? El actuar sobre el darle una cobertura de SOAT a quien tiene hoy día una mascota, en realidad te estás subsidiando indebidamente a privados que digamos, tranquilamente ellos deberían tener la responsabilidad de asegurar sus mascotas, ¿no? No sé si, Eduardo, quieras complementar algo. Sí, insistir, muy buenos días, Eduardo Chávez de Piero, la gerente legal de APSEC. Sí, insistir en uno de los extremos que ha mencionado Eduardo respecto del tema del riesgo moral. A las compañías de seguros administrativamente les resulta bien oneroso mantener equipos de auditores médicos en todos los establecimientos de salud grandes, justamente para evitar estos fraudes y controlar los gastos del SOAT, porque definitivamente eso va a impactar en la siniestralidad y consecuentemente en el precio del SOAT. Yo me pregunto, ¿es posible que las compañías de seguros tengan un universo de auditores médicos en cada veterinaria del país verificando que no se produzcan, por ejemplo, fraudes? Ese es un tema, una reflexión que hay que hacer, ¿no? Yo creo que son buenas las intenciones, pero los resultados van a ser muy nefastos, la verdad, ¿no? Va a impactar en la siniestralidad del SOAT, va a impactar en el precio y ese 40% de incumplimiento se va a escalar preocupantemente, ¿no? En perjuicio de las personas. El SOAT es un seguro noble que a partir del 2002 ha permitido pagar indemnizaciones por más de 3.500 millones de soles a los agraviados. Recordemos que antes del 2002 las personas literalmente quedaban tiradas en la calle por falta de una atención. Entonces yo creo que son buenas las intenciones, pero creo que estamos equivocando el camino, ¿no? Yo creo que el SOAT tiene otros problemas mucho más grandes que resolver inmediatamente ahora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué nos dice don Martín del Pomar Saetone, miembro de la Asociación Pro Animales Defensa? A quien le agradezco, por supuesto, una vez más su presencia. No, congresista, muchas gracias por el interés de su oficina en estos temas. Es muy bueno que el Congreso nos mire y muchas gracias a usted por tener esa mirada. Bueno, para los animalistas existe un concepto que creo debemos empezar a aplicar en nuestro léxico, que es la persona no humana. Y las personas no humanas siguen estando en las calles abandonadas y siguen siendo atropelladas y se les deja morir de la manera más cruel aún. Y hay formas para evitarlo, existen formas para evitarlo. Efectivamente se tiene que buscar una solución económica porque las empresas de seguro no son empresas que vivan haciendo caridad. Creo que este es un problema que se puede enfocar desde un punto de vista más general, más grande. No existe en el Estado una política de gobierno o estatal que enfoque el problema de los animales de compañía abandonados. En el Perú existen más de 8 millones de animales de compañía. La mayor parte de ellos se encuentran abandonados y cada estamento de gobierno tiene una visión, un enfoque distinto de enfrentar el problema que esto genera. Existen municipalidades en Arequipa, en Cusco, en Puno, donde la política de gobierno de esos gobiernos locales es envenenar a los perros una vez que son demasiados en la calle y generan problemas de salud como rabia o atacan personas. Existen otras municipalidades como la de Miraflores, San Isidro y La Molina que tienen una política que intenta cuidar a estos animales en base a las organizaciones vecinales, porque tampoco es que tienen el gran presupuesto para poderlo hacer. Entonces, nuestra propuesta desde Pro Animales Defensa es la creación de una oficina que coordine políticas de cuidado de mascotas. En esta oficina podría incluirse esta propuesta. Un protocolo de acción unificado para todas las municipalidades del Perú, tanto locales como distritales o gobiernos locales, en el que se les explique, primero, a aquellas municipalidades como las que he mencionado antes, que envenenan perros, que eso constituye hoy un delito. Artículo 206 del Código Penal, aquel que tortura o maltrata a un animal tiene una pena de 3 años y si el animal muere producto de esto, tiene una pena de 5 años. Sin embargo, hay alcaldes que envenenan perros y delinquen y no pasa nada. Si tuviéramos una oficina centralizada que denuncie estos casos y articule políticas, también podría articular una política por la cual se cree un SOAT para animales, pero con ciertas restricciones que permitan que las empresas de seguros empiecen a palpar el mercado de alguna manera. Es decir, tal vez por ahora, como programa piloto, restringirlo solamente a los animales que estén registrados en estas oficinas, que tendría que tener evidentemente una sede en cada región, cosa que debería cumplir el Ministerio de Salud efectivamente, pero que no hace,
y que estos animales sean los primeros en recibir este tipo de beneficio, para que aquellos que tienen mascotas tengan la obligación, se sientan de alguna manera invitados a registrar a su mascota y que esa misma oficina vea que la tenencia de la mascota sea responsable. Efectivamente, no se puede tener un veterinario de parte de la empresa de seguros en cada veterinaria del Perú para evitar el fraude, pero sí se podría tener un veterinario de parte de la empresa de seguros en cada municipalidad o en cada gobierno regional para chequear los casos de animales registrados que tengan por ese mismo registro algún tipo de supervisión y que impida que se cometan fraudes. Efectivamente, las empresas de seguros luchan contra los fraudes cometidos por seres humanos todos los días, pero resulta pues que sí existen las personas no humanas y esas personas tienen que empezar a tener el derecho, como seres sintientes, a no sufrir y no ser abandonados. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Beatriz Franciscovich Igunza, presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Lima. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitar a Jean Ramírez por la propuesta de proyecto de ley que hace como 1 año, 2 años está interesado en ello. Algunas precisiones, ¿sí?, que como Comisión del Colegio de Abogados presentamos. Primero, consideramos que esta ley es muy viable, sin embargo, hay algunos supuestos que tenemos que corregir para que no queden vacíos. El término animales es bastante amplio, entonces hay que determinar a qué animales nos estamos refiriendo. Por otro lado, también escuchaba acá que hacen referencia a perros callejeros, animales de compañía, mascotas y domésticos. Hay que tener en cuenta que las expresiones son distintas. Animal doméstico es la vaca, el pavo, el pollo, el caballo. Animales de compañía, en principio, son aquellos que nos generan afecto, sentimiento, que en principio son los perros y gatos. Sin embargo, también hay personas que consideran como animales de compañía a su conejo, o están excepciones, ¿sí? Pero en general, el término animal no puede ser referido solamente a los animales de compañía. Hay que precisarse, ¿sí? Porque si yo digo animales, también protejo hasta la hormiga, o también protejo a un invertebrado. Entonces hay que tener claro la expresión de animales. Por otro lado, la ley señala que se abarque, que se extienda la apertura a los animales en caso de lesiones por accidentes de tránsito. Considero que debe precisarse también en caso de muerte por un accidente de tránsito. Solamente señala lesiones, ¿sí? Textualmente dice, bueno, todos tienen la ley, ¿verdad? Y textualmente se señala por lesiones producidas por accidente de tránsito. Por otro lado, y lo que sí me causa mucha preocupación, el proyecto es muy interesante, es que el proyecto de ley, sus fundamentos de la propuesta, su exposición de motivos, se está basando, congresista, en una pseudo Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Todo el proyecto se ampara en eso, y lo explico, ¿sí? La que, por investigación y otros supuestos, me comuniqué con la UNESCO y por información de la UNESCO me señalaron textualmente esto. Todo el proyecto de ley se ampara en esa Declaración Universal y me preocupa porque no existe. A ver, en el año 78, la Liga Protectora de Animales, una liga, pide en alquiler a la UNESCO una sala, ¿sí? Y supuestamente ahí sucedió y se adoptó esa Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Pseudo, porque la UNESCO nunca la ha reconocido. Por otra parte, también señalan ahí que Perú ha ratificado ese tratado. Perdón, una exposición de motivos puede tener esos fundamentos. El Perú no existe ese tratado. El Perú no puede haber ratificado. Y un poco preocupante por los efectos que pueda tener, ¿sí? No existe esa declaración. Tengo sustento para señalarlo. Y por otra parte, la otra idea era que se determine a qué animales específicamente se refieren, que se señale que tengan también en caso de muerte y
lo que siempre sucede con nuestro país. Tenemos leyes hermosas, copiamos leyes de otros países que son ineficaces, inaplicables para el Perú. ¿Quién va a fiscalizar o quién va a controlar que se haga efectivo ese seguro? Por otra parte, también hay que distinguir, no se trata de una indemnización, ¿sí? Se trata solamente de poder abarcar los gastos que genere esas lesiones, esos atropellos. Eso es. Voy a pasarle la participación al asesor Jorge Reyes. Él es asesor de la Comisión de Estudio de Derechos de los Animales. Sí, un ratito. Buenos días ante todos. Vamos a aclarar, en relación a este punto, sobre la base justamente de lo que es el proyecto. Lo que sí es fundamental señalarlo es que requiere únicamente basarse en los principios de la Ley 3047, ¿no? Si bien es cierto, lo que ha señalado la doctora Franciscovich, pero hay que tener en cuenta que es parte del Estado y como parte de las obligaciones del Estado, ¿no?, buscar medidas de protección y bienestar a los animales. Bien, entonces es más que suficiente ya usar de sustento la Ley 3047 para impulsar la norma y la modificación con la cual hemos señalado que estamos de acuerdo. Ahora, hay que ir al punto exactamente, porque acá lo que se está discutiendo es un tema un poco económico, ¿ya? Y desde ese sentido nos estamos desviando de la discusión principal. ¿Por qué? Porque se está pidiendo atención para animales, no se está pidiendo indemnización, y con eso solo un ejemplo. Actualmente los animales son considerados cosas. La ley y el reglamento de tránsito general señala que el accidente de tránsito también abarca cosas. Entonces, una indemnización actualmente podría pedirse por un atropello de un animal doméstico que esté registrado. Que no lo han hecho es porque no se han dado cuenta, pero se puede. Entonces, actualmente habría más posibilidades de conseguir una indemnización por el atropello de una mascota personal registrada que en aplicación de esta norma, que no está buscando indemnizaciones. Ojo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, existen normas de protección a animales. Sí, dígame. Le agradezco porque es bien interesante su opinión y nos abre además a una discusión bien puntual. Claro, bajo la lógica, digamos, de la ley civil, del Código Civil, los animales, ¿no es cierto?, como no tienen derechos en sí mismos bajo la legislación local, digamos, se le extendería el derecho como propiedad de un propietario. Exacto. Al ser propiedad de un propietario, de ahí viene la deducción de que se les asume como cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto se les podría extender la protección en línea indemnizatoria si es que en un accidente determinado un animal es dañado. Exacto. O muerto. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero si es así, el cálculo del SOAT ya comprende hoy por hoy la eventualidad de un animal siniestrado. Actualmente, pero solamente comprendería aquellos animales que tienen registrada la propiedad adecuadamente y legalmente de acuerdo a los registros municipales, como una propuesta que ha hecho el doctor Martín del Pomar, ¿no?, que podría ser viable posteriormente. Sin embargo, ¿por qué apoyamos la norma? ¿Por qué nos gusta el tema de modificarlo? Porque ya lo ampliamos, sí. ¿A qué? Porque no estamos hablando, y vuelvo a repetirles, de indemnización, que lo pueden pedir los propietarios, ¿ya? Pero eso es en relación al propietario del vehículo que realice el accidente de tránsito. No, en este caso se está hablando de atenciones a aquellos animales, sean o no de propiedad de alguien, ¿no?, para que puedan ser atendidos oportunamente. Ojo, es muy distinto, no se está hablando en ningún momento de indemnizaciones. Y desde el punto de vista que ustedes plantean también, hablan de fraudes. Si no hay indemnización, no existe fraude. Ahora, esperen, déjenme terminar antes de que den su opinión. Hemos hablado de animales de compañía, hay una variedad de animales de compañía. Señalé que los animales silvestres tienen su propia legislación de protección, que incluiría también en casos, ¿no? Pero vamos al sentido de que si un animal
que ya tiene esta protección tiene que ser atendido, está bien. Somos conscientes de que es muy difícil de que pueda realizarse un seguimiento, ¿no? Pero ya contamos con algunas, por ejemplo, veterinarias municipales, que sería una buena propuesta. Una veterinaria que se lance esta fórmula para proteger y que se pueda aplicar en las veterinarias municipales que actualmente estén vigentes, pero no solamente a los animales registrados, sino a todos aquellos animales que sean víctimas. Tendríamos un excelente control, no sería muy extensa la variedad de veterinarias que existe, porque tanto veterinarias como municipalidades no hay. Así que se podría trabajar de esa manera, inclusive de forma piloto, ¿no?, para determinar. Ahora, una de las observaciones que sí hacíamos es justamente a partir de la primera que estábamos señalando, que los animales ya son considerados cosas, así que indemnizaciones pueden haber desde hace muy buen tiempo. Bien, pero sí se tendría en todo caso, a partir de esta modificación, pedir justamente las posteriores modificaciones, como que en el reglamento de tránsito también se señale, ¿no?, que un accidente de tránsito también involucre, ¿no?, la palabra de animales, ¿no? Y así también formar protocolos, pero eso es posterior a una aprobación, ¿no? Posterior, que obviamente que para ese tipo de herramientas tendríamos que organizar este tipo de mesas de trabajo que serían necesarias, ¿no? Como les digo, la propuesta es 100% viable. El tema económico está por demás mencionarlo porque no afectaría actualmente los problemas. Existen maneras sencillas de resolverlo. Bien, gracias. Gracias, doctor. La doctora quería terminar. Solamente una idea. También el colegio ha presentado un proyecto de ley para que justamente el Código Civil sea modificado en ese extremo, que si no sé si usted lo podría aprovechar en este instante para poder mejorar el proyecto. La idea es que la ley 3407 señala a los animales son seres sensibles. Ya, eso no es novedad, porque todos los animales sienten. Sí, eso se sabe desde hace 1000 años. Segundo, que el Código Civil establezca en su inciso 10, porque el artículo 886 del Código Civil establece, son bienes muebles. Y se señale, con excepción de los animales de compañía, quienes merecen una protección especial. ¿Sí? Si se establece, como ya se ha establecido en Alemania, en Francia, en Suiza, en Nueva Zelanda, se establece en el Código Civil que los animales no son cosas. Podría ser un gran avance para el país. Eso es todo, gracias. Vamos a aprovechar para dar una segunda ronda de comentarios, un poco en el mismo orden. Jean Romero. Bueno, lamento que, habiendo transcurrido un año, los señores representantes de APSEC no se hayan tomado la molestia de revisar la propuesta que nosotros hemos planteado en change.org e insistan en que nosotros estamos pidiendo indemnización y con esto quieran crear un clima adverso hacia nuestra propuesta. En ningún momento se ha pedido indemnización, por ende, se está pidiendo solamente una atención primaria de emergencia en los animales que sean víctimas de atropellos. Por otro lado, manifiestan también que existen productos en las diversas empresas aseguradoras que pueden asegurar a las mascotas. Claro, existen productos, pero habría que preguntarle a la gente que vive en los segmentos más bajos si pueden pagar estos productos. Por otro lado, también hablan de que hay un 40% de evasores al tema de la pertenencia del SOAT. Bueno, hay que generar una fiscalización, para lo cual tendríamos que convocar al gobierno para que incida en que se reduzca esta evasión al SOAT y pueda generarle más ingresos precisamente a la asociación de la cual estamos nosotros ahora en conversaciones. Gracias. Muchas gracias, Jim. En el mismo orden, al doctor Eder Barbagelata. Sí, bueno, lo que quería aclarar es lo siguiente. Nuestra Ley General de Transporte Terrestre, en el artículo 29 y artículo 30, respectivamente, establece 2 casos de responsabilidad civil, ¿no? El artículo 29 señala taxativamente que la responsabilidad civil
de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario de vehículo y, de ser el caso, el prestador de servicio de transporte son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Este artículo, bueno, conversa, como lo dice en el mismo artículo, con lo establecido en el artículo 1970, si no mal me equivoco, del Código Civil, ¿no?, que establece la responsabilidad extracontractual, que ahí sí cubre lo que esos son daños personales y daños materiales, ¿no?, como dice que son los animales considerados cosas. Bueno, son en el ámbito de derecho hay sujetos de derechos, que son las personas que tienen obligaciones y derechos, que somos todos nosotros, y están los que son objetos de derecho, o los llamados objetos de protección, ¿no?, que en este ámbito abarcarían los animales. Y el objeto de protección recae sobre el sujeto de derecho, que tiene bajo la responsabilidad a este objeto de protección, que sería el animal. Y a esto se refiere la responsabilidad extracontractual civil, ¿no?, que abarca daños personales y daños materiales. El artículo 30 de la misma ley regula lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, que establece únicamente que el SOAT va a cubrir, como dice el numeral 30.2, a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muertes como producto de un accidente de tránsito. Y el artículo 29 del reglamento del SOAC establece cuáles son los montos de cobertura de este accidente, ¿no?, llegando al máximo monto a 5 UITs, que son los gastos médicos, que creo que es lo que busca cubrir esta propuesta legislativa. En ese sentido, creo que queda claro que hay una responsabilidad civil extracontractual que cubre a todos los daños personales y materiales, y esto se ve por la vía civil, porque está regulado por el Código Civil, se ve en un juzgado, presenta su denuncia por una indemnización por daños, perjuicios causados por un accidente de tránsito, y lo que es el código, el artículo 30, que es el SOA, que es una indemnización diferente, que conversan en la misma línea, sí, pero esto es para destinado a una atención inmediata del afectado, ¿no?, para cubrir sus gastos médicos, porque sabemos que hay personas que no tienen recursos, quizás no es curvas, han sido atropellados. A esto está destinado el SOAC. O sea que no hay que confundir que el SOAT puede cubrir a cosas, porque no te cubre, por ejemplo, el daño del vehículo, el SOAT. Te cubre a los afectados del accidente de tránsito, no cubre daños vehiculares, no si te bajas una casa, si atropellas, queda tu carro malogrado después del accidente, no los cubre. Por eso los vehículos tienen un seguro propio, un seguro vehicular que justamente cubre los daños materiales, ¿no? Entonces, si los animales son considerados cosas, quizás entonces el animal podría ser cubierto por el seguro vehicular, no sé, se podría evaluar, pero no ser considerado como una persona, ¿no?, sino por un seguro vehicular, porque el SOA cubre personas, ¿no? Eso es pues aquí lo da la palabra a Orlando, que es el asesor económico, para que... ¿Qué tal? Buenos días con todos. Orlando Dávila, parte del equipo también. Señor congresista Violeta, buenos días. El que habla es un amante de los animales y la verdad aplaudo mucho la iniciativa del proyecto de ley. Sin embargo, pienso yo de que este proyecto tiene algunos vacíos en la elaboración. Solo voy a citar algunos puntos que me parecen que no tienen un buen análisis o en todo caso deberían de fortalecerse un poco más en el lado de las cifras. Habla acerca de desinterés y poca sensibilización que tiene gran parte de la sociedad. Entonces también en la parte final habla acerca de una conducta, ¿no?, que se quiere modificar la conducta y coloca casos como en el de Estados Unidos, el tema de la agresividad y de la falta de sensibilidad por parte de un conductor. Dejo esta pregunta en el aire y mi interrogante sería, lo que se busca es desincentivar a estos conductores mediante este proyecto. ¿Va a lograr esta solicitud por parte del legislativo mediante la ampliación del SOAT desincentivar, modificar esa conducta? Ok. Por otro lado, hay un contexto económico que
que no se sustenta, pienso yo, con cifras que deberían de ser analizadas a profundidad, ¿no? Dice que la medida no afectaría económicamente a las empresas aseguradoras, lo cual no lo explica. No hay cifras que sustenten tal medida, ¿no? Ahora, la pregunta será a los señores que representan esta asociación, ¿en realidad no los afecta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por otro lado, el tema de... dice que hay una alta tasa de probabilidad de que sean atropellados en accidentes de tránsito, se refieren a los animales. Tampoco veo cifras al respecto, no me describe cuál es esta alta probabilidad o alta tasa de atropellos. Entonces, para tener una mejor ilustración de cuánto es el costo-beneficio social, creo yo que debería de ir un poco más allá. Finalmente, para terminar, acá hay fotografías de vehículos que han atropellado a perros, perros en las vías, en las carreteras, y me imagino yo que si han logrado tomar la fotografía, también han podido capturar la placa del vehículo. Entonces, por lo tanto, sugiero que si quizá lo que se busca es desincentivar esta conducta, podría ir no por el lado de la ampliación de la cobertura del SOAT, sino por proponer quizá algún tipo de sanción a este tipo al conductor que lleva a cabo la conducción de esta unidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Eduardo Morón, APSEC. A ver, algunas aclaraciones. En ningún momento hemos hablado de indemnizaciones. Hemos leído el proyecto, estamos perfectamente claros de que ya retiraron lo que estaba en el proyecto anterior. ¿Okay? Sin embargo, eso no implica que no haya fraudes. O sea, si uno mira hoy cómo funciona el SOAT en la atención de gastos médicos a las personas, la cantidad enorme de procedimientos fraudulentos que se hacen en centro de salud simplemente para cobrar, ¿okay? Acuérdate que cuál es el interés en este caso del centro de salud o del veterinario en el caso del perro. Es simplemente que pase alguien y que le hagas un procedimiento. No interesa si lo necesita o no lo necesita. Entonces hay gente que tiene una lesión en el tobillo y le están haciendo una resonancia de todo el cuerpo, ¿okay? Simplemente porque hay un fondo que va a pagar. Entonces, obviamente que sí hay una enorme posibilidad de fraude en el caso de que simplemente se recurra a la cobertura de gastos médicos, ¿okay? Ya ocurre, peleamos contra eso todo el tiempo. ¿Okay? Hay un trabajo súper detallado que hacen los auditores médicos, centro de salud por centro de salud, donde se compara cada caso. Entonces uno tiene efectivamente, y podemos mostrar las cifras acá, de que hay centros de salud que claramente están muy lejos del promedio de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Entonces sistemáticamente abusan de la situación en la que se encuentran estas personas y le hacen 40 procedimientos que no corresponden, ¿no? Entonces, creo que eso muestra que efectivamente sí hay un problema económico, ¿okay? No se puede desconocer ese problema económico. Segunda cosa, y me remito a lo que acaba de decir Orlando, que creo que es bien importante. Cuando nosotros hacemos el diseño de un producto de seguro, típicamente lo que vamos a estar mirando es cuál es la población expuesta, cuál es la frecuencia de los siniestros que puede ocurrir en esa población y cuál es la severidad de los daños en cada eso. Eso hace que nosotros pongamos un precio para el producto. Y acá hay 3 poblaciones, insisto, y corrijo acá la frase que había utilizado, no me refería a perros de compañía, sino perros guía, ¿no? Tú tienes los callejeros, los perros que son mascotas propias, y tienes dentro de ese conjunto los perros guías, ¿no? Claramente la tasa de frecuencia que mencionabas, que pedías tú que hubiera en el proyecto de ley, debe ser tremendamente diferente en el caso de perros que viven en la calle, de perros que viven con uno, y mucho menos con perros que son perros guía, ¿no? Entonces, ¿a quién queremos proteger? Insisto, yo creo que la correcta solución acá es que hay un tratamiento muy diferente de política pública para perros que son callejeros a perros que tienen dueño.
Y si hay una persona que tiene la capacidad económica de tener un perro, de mantenerlo, debería, como parte de esa política de tenencia responsable, tener la previsión de contar con recursos o con un seguro que atienda. ¿Por qué el resto de la sociedad tiene que hacerse cargo de los gastos de salud del perro? Esa es parte de la tenencia responsable. Entonces, yo creo que está absolutamente errado, digamos, el razonamiento que están haciendo ustedes. Le agradezco. A Martín del Pomar. Según nuestra Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que lo beneficie. En ese sentido, la ley que prohíbe el aborto castiga a una persona con 4 años de cárcel si es que mata a un ser humano que está por nacer. Si se mata a un perro en nuestra legislación, se le da 5 años de cárcel, más que a alguien que va a abortar, es decir, más que aquel que mata a un humano. Si eso está bien o mal, ya depende pues de las razones que tuvieron los legisladores para dar este tipo de leyes, pero el hecho es que estas leyes, desgraciadamente, a veces por querer ayudar, no ayudan del todo como pudieran. ¿Por qué digo esto? Efectivamente, como dice la doctora Franciscovic, acá lo que se necesita es una reforma, y yo no diría del Código Civil, que claro, ayudaría bastante, sino más bien de la Constitución, una reforma constitucional que explique que los seres sintientes son sujetos de determinados derechos, básicamente el derecho a no sufrir, y eso implicaría una serie de modificaciones que tarde o temprano, está visto en la historia, se van a terminar dando. En este caso, ese tipo de cambio en la legislación ayudaría a ver desde otro enfoque qué cosas tendrían que cambiar dentro de las políticas de las empresas de seguros, del Ministerio de Salud, etcétera, porque es la razón por la cual la menciono. Sin embargo, si este proyecto de ley que convirtió en delito la tortura de un animal no existiera, antes era una falta, no tendríamos ni siquiera de dónde agarrarnos. Entonces, agradecemos que eso exista, pero hay modificaciones que todavía faltan por hacer. Y haciendo un poco de uso de la imaginación, pensando la razón por la cual esas modificaciones se tendrían que dar, yo quiero contestarle a nuestros amigos de las empresas de seguros. Hay fórmulas para que esas personas no humanas, al igual que las personas humanas, tengan la misma garantía que tiene una persona humana que sufrió un accidente y no te había tomado la previsión de cuidarse a sí mismo, para que no se quedara botado en la calle hasta desangrarse o no tuviera quien lo atendiera. La razón de eso es que al haber personas que no tienen, humanas y no humanas, que no tienen la capacidad de atenderse, se crea para aquella persona que siente, tanto humana como no humana, un seguro que le ayude a salir de ese mal momento, de ese mal trance, solamente en el aspecto de salud. Eso es lo que buscamos y es lo que esperamos que las empresas puedan llegar a comprender. Entiendo que ellos no están en contra de eso, están en contra de que no haya política adecuada para evitar fraudes en ambos casos, animales y seres humanos. Podría, y sería una sugerencia, enfocar el tema, la Asociación de Empresas de Seguros, más desde ese punto de vista, cómo prevenir el fraude y no desde el punto de vista de que, bueno, si alguien tiene una mascota tiene que ser suficientemente capaz económicamente para poderlo cuidar porque eso es tenencia responsable. Sí, claro, todos estamos a favor de la tenencia responsable, todos queremos que los animales que existan en nuestro país sean bien cuidados. Y todos estamos a favor de que no se hagan fraudes en los seguros, pero eso no tiene nada que ver con decir, bueno, como no es un ser humano, entonces no debería tener acceso a esto. Nosotros creemos que debería tener acceso a esto y que existen fórmulas para que las aseguradoras puedan incluso encontrar en esto una forma de negocio, un producto que le puedan vender al Estado como se vendió el SAT. Nadie pensaba en el Perú hace 15 años que siquiera íbamos a usar cinturones de seguridad. Hoy día los usamos todos. Nadie pensó que iba a haber un seguro como el SAT. Hoy día existe. Vamos a ver dónde estamos en 10 años, pero creemos que ese debe ser el enfoque que debe haber. Y para contestar perdón, ¿cuál es su nombre, doctor? Orlando. Sí, efectivamente existen sanciones. 5 años de cárcel aquel que de manera cruel mata a un animal. Y de hecho hay muchas denuncias que están en trámite. En el Perú existen actualmente 3 personas privadas de su libertad por denuncias por crueldad contra animales. El problema es que como todos los seres humanos, los animales sufren el mismo problema en el Poder Judicial. Las denuncias demoran 2, 3, 4 años. Finalmente algunos son condenados, otros no.
pero no hay quien haga esas denuncias o no tienen las personas dueñas de los animales la capacidad de contratar un abogado, etcétera. Es la razón de ser de nuestra asociación, que es sin fines de lucro y que no recibe aportes ni los busca, no tenemos ningún tipo de empresa o persona que nos financie, somos un grupo de abogados que se financian a sí mismos y seguimos ese tipo de casos y nos damos pues con la sorpresa de que el 90% de la policía en el Perú no sabe que es un delito, el 60% de los fiscales tampoco, al igual que los jueces, y básicamente lo que estamos haciendo es enseñar al mismo tiempo que hacer las denuncias. Entonces, eso está en pañales, estamos comenzando y esperamos pues que con el tiempo, cuando vean hacia atrás este tipo de iniciativas, las personas piensen y hagan una comparación como lo que pasaba con el voto de la mujer, por ejemplo, que en este mismo sitio se discutía si es que la mujer pensaba o no pensaba, o tenía la capacidad de poder votar, porque si la mujer pensaba en política iba a discutir, eso dicen los debates acá en el Congreso. Si una mujer piensa en política va a discutir con el esposo y la sociedad se va a ir al diablo porque la familia se va a romper. Con el tiempo espero que veamos hacia atrás y veamos que los animales tenían derechos y que solo discutirlos ya no tenía mucho sentido. Gracias. Muchas gracias. A la doctora Franciscovich. Sí, gracias. En cierto sentido, lo que decía Orlando, por ejemplo, que se quiere desincentivar, ¿cómo es tu palabra? A los conductores. En ese caso, si un conductor atropella a un animal de compañía, ya está cometiendo un delito. ¿Sí? En ese sentido, no entiendo su opinión. Por otro lado, bueno, sí escuchamos acá que ustedes hablaron de indemnización, sin embargo, ese no es el problema. Me hace referencia a una clasificación de perros callejeros. ¿A qué se refiere con perros callejeros? ¿Perdón? Y a los abandonados, ¿no? Pero nuestro país no regula, no está establecido bien ese término de perros callejeros. Los perros guías sí se encuentran dentro de la categoría de animales de compañía. ¿Y ustedes a qué hacen referencia cuando se dice mascota? Es que son los animales de compañía, ¿cierto? Porque tampoco se puede hacer referencia de manera general el término de animales. Insisto, se debe precisar a qué animales se refiere. Por otro lado, lo bueno de este proyecto también es que está abarcando al CAT, al CEA, perdón, al Certificado de Accidentes de Tránsito, y eso se aplica para los transportes públicos. Me parece muy interesante que también pueda señalarse para el servicio público y haya un accidente. Por otro lado, también aprovechando, miren, el Ministerio de Transporte, la ley, cuando regula el SOAT, dice, se cubre por la muerte de personas, ¿sí? Y ahí no se está considerando al concebido. Y ha habido también casos donde Indecopi ha señalado que el SOAT solamente se señala para muerte de personas. ¿Y qué sucede cuando alguien está con el concebido? Sí, se está dejando de lado la expresión del sujeto de derecho. Sujeto de derecho es todo ser humano. Los animales tienen que tener animales de compañía tienen que tener una protección especial, no son personas. Y como decía también, nada más para hacer referencia, desde el año 1914, Alfredo González Prada, el hijo de Manuel González Prada, al sustentar su tesis en San Marcos, 1914, él señaló que todos los seres vivos sean considerados sujetos de derecho. Su tesis denominada El derecho y el animal está en la Biblioteca de San Marcos. Ya un poco extremo de que todo ser vivo tenga protección jurídica. Pero sí creo que los animales de compañía, perros y gatos, necesitan una protección. ¿Sí? Jorge. A ver. Bueno, señores, principalmente que vienen del Ministerio de Transporte y los amigos que vienen también en representación de las compañías de seguros. Yo con sinceridad les hago una recomendación y por respeto, por favor, mírenme. ¿Sí? Miren, no solamente venir aquí implica revisar las 2, 3 líneas que implica la modificatoria. Tenemos que revisar qué más abarca el tema de los animales. Ustedes nos mencionan una diferencia, una clasificación inexistente. Entonces ahí habría que ahondar, porque esto es un problema más allá de solamente lo que le puede haber contado alguien a la volada
o lo que podamos creer que existe. Bien, porque también los representantes del Ministerio de Transporte, cuando me dicen que desconocen la norma, ¿no?, de que existe una ley penal, y cuando hablamos de leyes penales hablamos de justamente una prevención general, que es ese cambio en la actitud que queremos de todas las personas. Entonces, estamos hablando, no estamos hablando en los mismos términos, no estamos conversando a los mismos niveles de conocimiento. Ustedes tienen un conocimiento que nosotros quisiéramos tener, que son sus porcentajes, que los señores del Ministerio de Transporte los están pidiendo, ¿no? Entonces, aprovechemos que estamos en esta línea de trabajo para hacerlos viables. Se necesita para este proyecto porcentajes, bríndenlos, ¿no? Ministerio de Transporte también revise sus normas, porque hay varias normas que refieren a las cosas en el término de accidentes. Para accidentes habla de cosas, ¿no? Y justamente en base a eso se habla de accidente de tránsito. Ahora, si vamos a hablar en términos generales de lo que es protección animal, por eso les estaba diciendo, ustedes me hablan de perros callejeros, perros sin dueño, no, todos son animales domésticos y dentro de ellos hay animales de compañía. Más bien ustedes deberían preocuparse por animales silvestres, porque si esto se aplica y no lo señalamos, por una paloma podrían ir a una veterinaria, ojo, ¿no? Entonces tenemos que básicamente informarnos más de repente de qué y cómo vamos a impartir esto. Porque sí, es viable, sí se puede controlar, porque lamentablemente el tema del fraude, señores, no corresponde a nosotros controlarlo. Es como parte de sus herramientas y como parte de sus carteras de recuperaciones. Si esto viene desde un punto económico, tarde o temprano ustedes lo pueden recuperar, ¿no? Entonces, sí es cierto, requiere estudios, está bien, pero esta modificación ayudaría bastante, ¿no? Como lo han dicho acá, sensibilizar a la gente, sensibilizar a aquellas personas, y también mencionaron que sí, que por un accidente de tránsito te hacen todos los exámenes. Yo quisiera saber si ustedes han sido víctimas de un accidente de tránsito, ¿no?, o de una colisión, ¿ya? Porque un empujón te puede matar. Y se requieren muchos exámenes a veces. Y eso les digo porque una persona, un fiscal, fue justamente atropellado, y no fue ni siquiera un golpe fuerte, pero esta persona tenía un problema lumbar. Así que imagínense que no se le haga todos los exámenes, ¿no? Ya. Entonces, no estamos hablando fríamente de números, estamos hablando, por un lado, de personas a lo que ustedes se han referido. Y en el caso de ahora, estamos hablando de animales. Y cuando hablamos de animales y nos extendemos más, estamos hablando de una época en la que, como ya se ha dicho, se considera que los animales deben ser incluidos porque el hombre ya no es egocentrismo, ya no es egocéntrico, ya no todo se hace en base al hombre. Estamos hablando de una época donde hablamos de una ética en 3D, en la que trabajamos en base a todo lo que nos rodea. Ya no somos únicos en este mundo o este universo. Si no lo protegemos, lo perdemos, ¿no? Entonces estamos hablando de una forma sostenible. Queremos algo sostenible. No queremos que ustedes pierdan, ¿no?, sino queremos acá ganar todos, a través de una fórmula que es 100% aplicable. Gracias. Muchas gracias. Si es que alguien más quiere hacer algún comentario final o... ¿Sí? Encantado, por favor. Me parece justo. A mí me enseñaron siempre, y me dijeron, lo primero tienes que aprender a mirar, a pensar fuera de la caja. Tienes que mirar el bosque y no el árbol. Todo lo que dice acá el doctor evidencia un profundo desconocimiento de lo que son los seguros. De verdad, se me escarapela el cuerpo cuando lo escuchaba. El tema de fraudes es un tema objetivo, existe todos los días, y no solo en los procedimientos, como decía el señor Eduardo Morón, sino en las tarifas, en los precios. Nosotros venimos luchando desde que nació el SOAT para lograr un tarifario de SOAT que permita justamente controlar las tarifas del SOAT y que la plata efectivamente alcance para la atención completa de los agraviados, y seguimos en esa lucha, ¿no?
Ese es un tema importante. Otro tema que quería precisar, que se dijo que está al margen, pero que lo dijo la doctora Francescovich, es que las compañías de seguros no pagan las indemnizaciones al concebido. Las compañías de seguros sí. 11 de la mañana con 17 minutos y mientras se lleva a cabo esta mesa de trabajo sobre el proyecto de ley del SOAT para los animales, tenemos también, estamos observando a nuestro compañero Guillermo González, quien se encuentra en la Sala Castilla.